Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha dejado a todos con la boca abierta y con la intriga a flor de piel. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desglosar la reacción de Afra ante el ultimátum que Mert le ha lanzado en vivo. Sí, han oído bien. Una situación que se transmitió en directo, dejando al descubierto emociones y tensiones que nos han dejado helados. Prepárense porque esto va a ser intenso, lleno de sorpresas y con detalles que quizás se les escaparon si no estuvieron pegados a la pantalla. Y antes de sumergirnos de lleno en esta montaña rusa de emociones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, nuestros debates y todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Son una comunidad increíble y queremos seguir creciendo juntos. Así que, ¿qué sucedió exactamente? La situación se presentó durante una transmisión en vivo, un momento que por naturaleza ya de por sí es impredecible. Mert, para sorpresa de muchos, decidió lanzar un ultimátum a Afra. No sabemos los detalles exactos del contexto, los antecedentes, o las razones profundas detrás de esta drástica medida. Pero lo que sí sabemos es que este ultimátum se hizo público, en tiempo real, frente a miles, quizás millones de ojos observando. Y la reacción de Afra, bueno, fue un torbellino. Piénsenlo, estar en una situación así, ser sorprendido con una exigencia tan seria, y hacerlo además ante una audiencia masiva. La presión, la incomodidad, la posible humillación, la incertidumbre, todo eso se debió conjugar en un instante. Hemos revisado y analizado minuciosamente cada gesto, cada palabra, cada silencio de Afra durante esos momentos cruciales. Al principio se pudo percibir una incredulidad palpable en su rostro. Una especie de "esto no puede estar pasando" que se reflejaba en sus ojos, quizás una microexpresión de sorpresa y desconcierto. Luego, conforme Mert continuaba con su discurso, se hizo evidente una lucha interna. Podríamos intuir que Afra estaba procesando la información, intentando asimilar la gravedad de la situación. Había momentos en los que parecía buscar una respuesta, una explicación, o quizás un punto de apoyo en su entorno, o incluso en la propia audiencia virtual. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue la manera en que Afra manejó la presión. A pesar de la aparente sorpresa y la carga emocional, intentó mantener la compostura. Vimos cómo sus manos quizás se movían nerviosamente, un pequeño indicio de la tormenta interna que debía estar atravesando. Hubo un momento en que su mirada se perdió por un instante, como si estuviera viajando a un lugar más tranquilo en su mente, tratando de encontrar la fortaleza para responder. Y cuando finalmente se decidió a hablar, sus palabras fueron medidas pero cargadas de emoción. No se escuchó una negación rotunda ni una aceptación inmediata. Fue más bien una respuesta reflexiva, una tentativa de comprender y quizás de negociar, o al menos de entender las implicaciones de dicho ultimátum. Lo que hizo que esta transmisión fuera tan impactante fue la vulnerabilidad que Afra dejó entrever. A pesar de la fachada de fortaleza que muchos podríamos esperar, pudimos ver a una persona real, lidiando con una situación extremadamente difícil y expuesta. Sus expresiones faciales, la entonación de su voz, incluso la forma en que respiraba, todo nos contaba una historia. Había frustración, sí, pero también había una chispa de determinación, una negación implícita a ser doblegada por las circunstancias. Quizás se sentía traicionada, o quizás simplemente abrumada por la audacia de Mert. Ahora analicemos un poco más a fondo la naturaleza del ultimátum de Mert. ¿Fue una maniobra calculada para ganar control, para forzar una decisión, o quizás una expresión genuina de sus propias frustraciones? La forma en que lo planteó en vivo sugiere un deseo de que las cosas se definieran de una vez por todas, sin rodeos, y con la presión adicional de la exposición pública. Esto añade una capa de complejidad a la situación. No es solo una conversación privada llevada a un extremo, sino un drama público con consecuencias potencialmente devastadoras para la relación y la imagen de ambos. La reacción de Afra en este contexto se vuelve aún más fascinante. Al no ceder inmediatamente, al no caer en el pánico o la desesperación total, demostró una resiliencia notable. Podría haber habido un deseo de defender su dignidad, de no permitir que se le dictaran las condiciones de su vida o de sus decisiones.
Sus respuestas, aunque quizás no fueron lo que Mert esperaba, fueron coherentes con alguien que está tratando de recuperar el control de una situación que se le ha arrebatado. Oh. Hemos visto comentarios en redes sociales que van desde la defensa apasionada de Afra hasta la especulación desenfrenada sobre los motivos de Mert. La audiencia, al ser testigo de esto en tiempo real, se ha convertido en parte de la narrativa. Las reacciones de la gente han sido tan variadas como las emociones que Afra pudo haber experimentado. Algunos han elogiado su temple, otros han cuestionado su falta de una respuesta más contundente, y un grupo considerable se ha enfocado en desentrañar el misterio detrás del ultimátum. Lo que podemos asegurar es que este evento ha generado un antes y un después. La transparencia forzada de la situación ha llevado a una conversación más profunda sobre las dinámicas de poder en las relaciones, la importancia de la comunicación y las consecuencias de las acciones impulsivas, especialmente cuando se realizan en un escenario público. Afra se encontró en una encrucijada, y su reacción, en lugar de ser una simple respuesta, fue una declaración. Una declaración de sus propios límites, de su propia voluntad. Hemos analizado los diferentes matices de su expresión corporal. Esa ligera inclinación de cabeza, la forma en que apretó los labios por un instante, el brillo en sus ojos en ciertos momentos. Cada uno de estos detalles nos dice algo. Nos habla de la inteligencia emocional, de la capacidad de procesar información bajo estrés, y de la búsqueda de una salida que no comprometa su esencia. No fue una reacción de debilidad, sino una reacción de inteligencia, de cautela, y de una fuerza interior que se manifestaba a pesar de la adversidad. Pensamos en las posibles consecuencias. ¿Qué sucederá ahora? ¿Se reavivará la relación? ¿Se separarán irreconciliablemente? ¿Cómo afectará esto a sus carreras o a sus vidas personales? Estas son las preguntas que flotan en el aire, y que sin duda mantendrán a todos expectantes. Lo que está claro es que el ultimátum de Mert y la reacción de Afra han abierto una caja de Pandora, y las repercusiones se sentirán durante un tiempo. Recordemos que en el mundo de las redes sociales y las transmisiones en vivo, la línea entre lo personal y lo público se difumina. Lo que comenzó como una situación privada, se transformó en un espectáculo para el disfrute o el escrutinio de una audiencia global. Esto añade una presión adicional, una capa de escrutinio que puede ser tanto un arma como una armadura. Afra, al enfrentar esto, demostró una madurez admirable, incluso si la emoción estaba a flor de piel. En resumen, hemos sido testigos de un momento crucial, el ultimátum de Mert a Afra en vivo, y la sorprendente, compleja y llena de matices reacción de Afra. Hemos desglosado sus expresiones, sus posibles pensamientos, y el impacto de esta situación en el ojo público. Lo que vimos fue una demostración de resiliencia, de inteligencia emocional y de una lucha por la autonomía en medio de la presión. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan detallado. Ha sido un placer desentrañar este enigma con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Afra? ¿Creen que Mert actuó de manera justa? ¿Cuáles creen que serán las consecuencias de este ultimátum? Déjenme sus comentarios abajo, sus pensamientos son muy valiosos para nuestra comunidad y para mí. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos podamos debatir sobre este tema tan candente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.